Marina? Muy bien, por aquí, bueno, cerrando la semana con este tema que estuvimos charlando. Así es. Hacia el miércoles y que bueno, que estamos ahora dispuestos a analizar un poquito más. Bueno, Guille, una buena noticia. Indudablemente ya hay un porcentaje de cosecha perdida, según lo que plantean, pero bueno, por lo menos el camino está iniciado, ¿no? Pregunto, el año pasado, ¿la cosecha se perdió o no se perdió? El anterior, ¿existían las mismas condicionantes? ¿La cosecha se perdió? ¿Por qué se perdió este año y no los anteriores? Es una gran noticia. Es una buena pregunta, sí. Lo pregunto, lo hago desde el desconocimiento. ¿Por qué este año sí se perdió y otros años no? No lo sé, por eso lo pregunto. Porque si se cambiaron las condiciones para mejorar la situación, pero se pone el condicionante, pero se perdió la mitad de la cosecha, ¿por qué se perdió este año y otros años no se perdió? Bueno, habría que consultarlo, ¿no? A quienes denuncian esta situación. Exacto. Vamos a hablar, si les parece, con Nora Jiménez, que es la presidenta de la Comisión de Economías Regionales y Pymes del Senado, senadora nacional por Salta, del Frente de Todos. Nora, ¿cómo le va? Bienvenida, un gusto, un placer, buenas tardes. Igualmente, un gusto compartir con ustedes esta tarde. Bueno, ¿qué mirada tiene de la contextualización que hacíamos en el comienzo respecto a esta información, esta noticia, Nora? Bueno, en realidad yo digo que el presidente escuchó a los trabajadores en primer lugar, escuchó a los productores, escuchó a los empleadores, escuchó a los hombres y mujeres que pelean a brazo partido en este país para defender y acrecentar las economías regionales, y nos escuchó a los legisladores. Por eso me parece que estos, digamos, ¿qué pasó el año pasado? Lo cierto es que hace 10 años más o menos se viene peleando esta compatibilización entre planes sociales y trabajo registrado. Enhorabuena que esto se aprobó, el decreto es del 514, fue publicado el viernes 13 de agosto, ya está, es una realidad, tiene vigencia por 2 años. Rescata prácticamente todo lo que nosotros propusimos en este proyecto. Yo soy autora del proyecto, es un proyecto de ley que en este momento también lo vamos a tratar porque como es un decreto de necesidad y urgencia va a ir por el Congreso, va a tener tratamiento en senadores y en diputados. Y la verdad que va a ser muy importante, va a ser muy valioso hoy que salga como decreto. Pero yo voy a seguir insistiendo para que sea ley, para que no nos pase lo que nos pasó con el intercosecha, que es un subsidio directo a los trabajadores rurales temporarios entre cosecha y cosecha, que cuando estuvo el gobierno de Cristina Fernández se pagaba y cuando vino Macri no lo quiso pagar más. Ahora se está pagando nuevamente con el gobierno de Alberto Fernández. Entonces no queremos que nos ocurra lo mismo. Hoy está bien como decreto porque ya a partir de su publicación entra en vigencia y nos va a permitir dar una respuesta concreta frente a la inminencia de la cosecha, la inmediatez de la cosecha. Pero lo mismo vamos a seguir insistiendo, voy a seguir insistiendo con este proyecto de ley para que tenga fuerza de ley y para que no venga con el cambio de gobierno el cambio de la medida, porque me parece que es una medida de ampliación de derechos. Senadora, sí. Le pregunto, ¿no es consolidar una precariedad laboral? Uno entiende razonable la necesidad de las economías regionales, pero ¿no sería mejor buscar una salida que consolide el empleo de otra manera? Porque así da la impresión que van a tener que ser eternamente subsidiados los trabajadores rurales, porque nunca van a tener la posibilidad de consolidación del empleo. Bueno, acá hay dos cuestiones. Por un lado es muy importante la pregunta, porque quiero decir, estos planes sociales se pagan con independencia de lo que corresponde como salario, aporte jubilatorio, obra social. Es decir, no forman parte del sueldo, quiero decir, como pasa con otros planes sociales y con otros sectores. No, acá se paga el sueldo como corresponde, con todos los aportes, con el aporte de obra social, con ART, con aportes previsionales, y por otro lado sigue el plan. El fenómeno de los trabajadores rurales temporarios es una situación muy especial. Yo creo que tiene que seguir siendo un sector
que tenga algún tipo de subsidio. ¿Por qué? Porque son trabajadores temporarios, porque las economías regionales son producciones cíclicas, no abarcan los 12 meses del año. Y por lo tanto, esos trabajadores que antes de la pandemia rotaban como trabajadores golondrinas por las distintas producciones del país, se iban a cosechar la papa, después de la vid, después de los olivares, el tabaco, arándano, etc. Hoy, a partir de la pandemia, no pudieron hacer esta rotación. Y a su vez, nosotros necesitamos, el tiempo de cosecha es un tiempo de trabajo intensivo, pero muy corto, digamos. Va entre 1 mes y 3 meses. Entonces, necesitamos, para que esta mano de obra esté disponible, esté capacitada, hacerla rotar, por un lado, que es la tarea que cumplían las agencias de empleo hasta el 2015. Es decir, las agencias de empleo eran agencias municipales. Son las que organizaban la rotación de los trabajadores temporarios. Y de esta manera los trabajadores iban rotando, respetando el salario y condiciones dignas de trabajo. A partir de la pandemia se produjeron grandes cambios. Y bueno, ahora queremos prepararnos ya para la pospandemia, pensando que en la recuperación de esta normalidad, estoy de acuerdo, hay que ir orientando el esfuerzo hacia el trabajo registrado, hacia la recuperación del trabajo. Pero la situación de los trabajadores temporarios rurales siempre va a ser una situación de excepcionalidad, porque son trabajadores que de los 12 meses del año en una producción solamente pueden desempeñarse 3 o 4 meses con sueldo. ¿Qué pasó con esas agencias de empleo que funcionaban hasta el 2015 y regulaban el flujo de trabajadores temporarios que se necesitaban en las distintas regiones? Y bueno, con la desaparición del Ministerio de Trabajo, desaparecieron también las agencias de empleo, porque estas agencias de empleo eran convenios entre los municipios y el Ministerio de Trabajo de Nación. Bien, consultarle, senadora, si el objetivo es avanzar en esta transformación de los planes sociales a empleos permanentes, que un poco ya adelantó recién, y también si lo van a ampliar a otros sectores más allá del campo y las producciones, las economías regionales. Bueno, está previsto para todo lo que es el trabajo rural, digamos, que comprende también, digamos, sobre todo el empaquetado, en el caso, por ejemplo, de los cítricos, en el caso de las hortalizas. También abarcan esa tarea básica de ordenamiento y fraccionamiento del packaging para la comercialización. Referenciamos el número de 250.000 trabajadores temporarios y sus familias, es a lo que alcanzan esta posibilidad de planes sociales compatibles con empleo rural en blanco. Es un número muy importante, pero también pensaba, senadora, en esta vigencia de 2 años, en transformar esta temporalidad en una política a largo plazo, necesaria, por cierto, para erradicar esta situación que cotidianamente sucede en la Argentina. Por supuesto. Pero bueno, somos optimistas. Pensamos que en 2 años estamos en condiciones ya de poder encarar otras acciones y tomar otras medidas que vayan en esta misma dirección: la recuperación del empleo, la inclusión, la recuperación del trabajo rural, el ordenamiento de los trabajadores, la capacitación. En fin, digamos, hay un conjunto de tareas para llevar adelante en torno que son parte justamente de la dinámica de la economía regional. Claro. Bien. Sí, porque se expresa un poco el tema de perder beneficios sociales y demás para la no inscripción del trabajo, que es lo que se esbozaba previamente a esta situación. Bueno, un panorama por lo menos alentador. Hemos tratado desde aquí, desde esta agenda federal, siempre estos temas necesarios. Es iniciar el debate y ya tener acciones concretas, nos parece una buena acción, y también la continuidad de trabajo para que estos planes se transformen definitivamente en mano de obra genuina. Bueno, la verdad, acá tenemos que recuperar como políticas públicas la defensa, el trabajo y la producción. Yo siempre digo que el trabajo y la producción van de la mano. No hay producción sin trabajo
y no hay trabajo si no hay producción. Y acá hay una gran tarea de difusión, porque hoy estuvimos trabajando en la Comisión PYME justamente con los representantes de Catamarca, de distintas instituciones, y allí lo que se ponía de manifiesto por parte de los productores es la necesidad de hacer una fuerte campaña para que los trabajadores estén informados, porque hoy la realidad es que cuando les dicen, te voy a registrar, no quiero perder, por el miedo de perder el beneficio de los planes sociales, no quieren ser registrados. Y senadora, muchas veces, digamos, piensan... Sí, disculpe que la interrumpa en ese punto, porque es casi un latiguillo constante de los sectores que reciben planes sociales que prefieren resignar el empleo antes que trabajar de manera registrada y perder los planes sociales. ¿Hay alguna estadística que avale este discurso? Porque lo vemos muy instalado constantemente con casos aislados. Un productor que no encuentra empleados y que dice, bueno, 2 o 3 me dijeron que era por esta razón. ¿Hay algún registro que transforme esta especie de relato instalado en un elemento constatable? Y no es que haya una estadística, lo que hay es la experiencia, y pasa con todas las producciones. Y de algún modo es entendible, digamos, porque hay toda una burocracia por parte del Estado para las altas y las bajas. Y en general, cuando la gente pierde, pensemos que ese plan social es su ingreso de todo el año. Claro. Y que el sueldo como trabajador rural temporario son de 1 a 3, 4 veces con suerte. Entonces, esto es la realidad de todos los días de los trabajadores rurales en las economías regionales. Y es entendible, digamos, que prefiera tener, aunque sea un ingreso mínimo todo el año, a solamente tener el salario que le corresponde por el trabajo rural temporario durante 1 o 3 meses, a 3 meses. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, para nosotros la constatación, para mí, más directa, más efectiva, es la experiencia, lo que nos reflejan los productores de todo el país y de todos los rubros. Hemos estado reunidos, por ejemplo, con los productores de cebolla y ajo en el sur de la provincia de Buenos Aires, con los de los olivares y los nogales de la provincia de Catamarca, con los de limón de la provincia de Tucumán, con los yerbateros de la provincia de Misiones, con los tabacaleros de mi provincia Salta, con los productores de arándano, por ejemplo, también en mi provincia. Y bueno, ha sido un reclamo generalizado en todos los sectores productivos. Claro, es como un poco lógico, ¿no?, que se prefiera sostener un beneficio que es permanente frente a el registro de un contrato que puede ser de 3 o 4 meses. Supongo que en esos términos es que se plantea que este programa es más un derecho para el trabajador que un beneficio para el productor, que se puedan compatibilizar las dos instancias. Sí, que se compatibilicen las dos instancias. De hecho, digamos, todos los sectores se benefician. Y también nos beneficiamos ampliamente los argentinos, porque quienes hacen posible que las hortalizas y las frutas lleguen a la mesa de los argentinos son los trabajadores rurales temporarios. El 75% de los trabajadores rurales de este país son temporarios, y los productores que siguen trabajando la tierra y que nos siguen permitiendo contar con estas hortalizas y con estas frutas en la mesa de los argentinos. Muy bien, Nora Jiménez, presidenta de la Comisión de Economías Regionales y Pymes del Senado y senadora nacional por Salta del Frente de Todos. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy amable. Un subrayado, Ezequiel, que me parece interesante. Estos argumentos que acaba de dar la senadora no se conocen mucho respecto de que los trabajadores golondrinas reciben un reconocimiento un trimestre del año y el resto, los 9 meses restantes, no tienen fuente de ingreso. Y había una rotación que iban de economía regional en economía regional para ir eslabonando la posibilidad de esos ingresos. Rotación que la pandemia le interrumpió, pero además antes
la degradación de ministerio en secretaría del área de Agricultura y también del área del Trabajo sacaron del interés no solo del lado del gobierno, sino también del lado de las entidades gremiales, claro, porque la mesa de enlace habla de soja, maíz, trigo, ganadería y algo de leche. Pero de las economías regionales y de este punto crítico... Lo invisibilizaron, claro. No se mencionan. Sí, sí. No está en la agenda de discusión de las políticas públicas cuando se sientan a la mesa en Capital Federal. Bueno, ahora ha vuelto y hay un escenario que es lógico. También el gobierno anterior eliminó esta posibilidad de que los trabajadores golondrinas, si bien no recibían subsidio vía planes sociales, tenían un subsidio de trabajador golondrina para soportar los meses en que no hay cosecha para levantar, zafra, y de esa manera subsistir. Bueno, el gobierno anterior eliminó también esa herramienta. Por eso preguntaba yo, ¿por qué se perdieron las cosechas? Y si antes no se perdían. Bueno, empezamos a entender parte de la explicación. La pandemia inmovilizó a los trabajadores, no les permitió ir de un lugar a otro, siendo que esas actividades eran esenciales. Entonces, no había mano de obra para levantar las cosechas. Y después los problemas anteriores, la degradación del Ministerio de Trabajo en Secretaría y del Ministerio de Agricultura en Secretaría, transformó herramientas que eran vitales para sostener las economías regionales en un problema no resuelto y fuera de la agenda del reclamo de la mesa de enlace, que estaba muy en sintonía con el gobierno anterior, pero que no ponía sobre la mesa de discusión esta cuestión. Bueno, bienvenido sea esta iniciativa, una prueba piloto, en esos términos se había puesto, pero ojalá pueda ser una cuestión permanente, ¿no? Así desentramado el conflicto, bueno, empezar a avanzar hacia una solución. Claro, y que esta vigencia de 2 años se transforme en una estructura definitiva, ¿no? A mí la preocupación, lo único que me queda como un asterisco por resolver es que no se consolide la idea de que el costo de producción en mano de obra va a estar conformado por el costo que paga el productor más el subsidio del Estado. Claro. Porque a mí no me parece que sea malo el subsidio del Estado en sí mismo, pero sí hay un discurso constante respecto de que el Estado subsidia. Claro. Bueno, lo ideal sería que la propia producción con el valor de los productos pudiera pagar el salario sin ayuda adicional del Estado. Eso no ocurre porque, entre otras cosas, y este es un problema de otra discusión, hay una gran brecha, lo hemos hablado en nuestros espacios informativos, entre el precio que se le paga al productor en cosecha y el precio del producto cuando llega a góndola, ¿no? Claro. Sí. Los intermediarios son los que se quedan con la parte del león en esta situación. Y ahí hay también una cuestión de mercado muy distorsionada que deberá corregirse en el futuro. Sí, son temas muy interesantes para discutir. Gracias, Marina. Gracias, Guille. Buen fin de... Buen fin de semana, así son las cosas.